Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más. Y les habla su hermano en la fe en Jesucristo, Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en la región de Puerto Rico. Y continuamos con nuestros estudios del libro de Apocalipsis. Hoy tenemos la lección número 5 para el semestre de enero a junio del 2022. Y como siempre uso la guía del maestro, del expositor. Estamos en la página 42 a la 50 y el título de la lección es Las 7 copas de la ira de Dios. Y las lecturas bíblicas las tenemos en el capítulo 16. Vamos a estudiar todo ese capítulo. La afirmación fundamental dice: las copas de la ira de Dios son eventos finales en el juicio de Dios sobre el pecador y en especial sobre el anticristo y su reino de terror. En este capítulo de hoy, el 16, vamos a estar estudiando los últimos juicios de Dios sobre los adoradores del anticristo. Y esto será durante el tiempo que le hemos denominado la gran tribulación. Y hay que recordar, para recordar lo que hemos estudiado anteriormente, que en los capítulos 6 al 8 estudiamos los 7 sellos de Apocalipsis. En los capítulos 8 al 11 estudiamos los juicios de las trompetas. Pero ahora, en todo el capítulo 16, estudiaremos los 7 juicios de las copas y todas se van a dar de una manera secuencial, inmediata, entendamos, una detrás de la otra. Aquí no vamos a tener esos capítulos que le hemos denominado apéndices o intermediarios. Esta visión de las 7 copas tiene cierto parecido con las 7 trompetas que mencionamos en los capítulos 8 y 9, y también tiene cierto parecido con las plagas de Egipto. Esto aparece en Éxodo capítulos 7 al 10. Los juicios de las copas abarcan toda la tierra. No es parecido a las trompetas que solamente tenían una tercera parte. No, este es para toda la tierra, especialmente dirigido a los impíos. Y son castigos de Dios que van creciendo de intensidad. Mientras que las trompetas afectaban una tercera parte, estos juicios de las copas son más fuertes y con mayor capacidad, donde dice que cubre al planeta Tierra entero. Cuando leemos los versos 9, 11 y 21 de este capítulo 16, notamos que los resultados de los pecadores dice que no se arrepintieron y que por el contrario blasfemaron a Dios. Vamos a las primeras 3 copas. Ahí está en la primera parte de nuestro estudio, la letra A. Aquí vamos a estudiar los versículos 1 al 2. Y en este versículo primero se oye una voz. No especifica de quién es la voz, pero sobreentendemos que es la voz de Dios que sale desde el templo en el cielo. A los 7 ángeles se les da la encomienda para que comiencen a derramar las 7 copas de los juicios sobre la tierra y sus habitantes. Esta imagen de derramar una copa en la Biblia tiene varios significados. En el caso de Apocalipsis 16, tiene el sentido
figurado de desagrado y de disgusto, de molestia. Por ejemplo, en Isaías 51, 17, habla del cáliz de la ira y del cáliz del aturdimiento. En Mateo, capítulo 26, versículo 39, Jesús clama y dice: pasa de mí esta copa. Y en ese momento Jesús lo que se estaba refiriendo era aquel momento amargo y difícil por el cual tenía que pasar. El versículo 2 de este capítulo 16 dice que la primera copa trajo un juicio de una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Así que este es ese primer juicio derramado. Esto era una enfermedad de úlcera que apestaban, y es en contra específicamente de los adoradores del anticristo. Y nos recuerda, cuando la leemos, como que nos da un recuerdo de las úlceras, de aquellas plagas mencionadas en Éxodo capítulo 9, versículos 8 al 11. Y esta copa viene a ser un castigo por la idolatría de estos adoradores de la bestia. La letra B nos habla de la segunda copa, son el versículo 3 solamente. Con la segunda copa dice que el mar se convierte en sangre y luego añade como de muerto. Y también dice que murió todo. O sea, esto es una plaga completa sobre el mar alrededor del mundo. Todo ser vivo que había en el mar. Aquí se acentúa que esta sangre es como de muerto. Entiéndase, sangre en descomposición y también una sangre que está podrida. Esa es la cualidad de la sangre. Tiene la cualidad de que rápido se descompone y tiene un mal olor. Esta segunda copa se parece a la segunda trompeta del capítulo 8, versículo 8. Y también se parece a la primera plaga de Egipto. Esto se encuentra en Éxodo 7, 14 al 24. Mientras que la segunda trompeta, la que se menciona en el 8:8, afecta una tercera parte del mar, la segunda copa dice que mueren todos los seres vivientes del mar. Así que este es un golpe contundente contra el mar y contra todos los seres que hay en el mismo. Es todo un cataclismo, pudiéramos decir, ya que del mar nosotros, los seres humanos, extraemos grandes cantidades de alimentos para la raza humana, y las compañías de este tipo de empresas quebrarán y perderán las grandes fuentes de alimentos. Así que para la raza humana va a ser un golpe bien difícil, porque va a ser una de las fuentes grandes de alimentos para poder subsistir. Toda esta contaminación de la sangre podrida en el mar afectará negativamente, además de la economía, el medio ambiente. Usted se imagina todo un mar contaminado con peces y todo lo que habita en el mismo en descomposición. Al surgir este fenómeno de esa descomposición y todo el mar, los denominados ciclos atmosféricos, como lo son el ciclo de la agua y los ciclos
que se le llaman los ciclos gaseosos, que tienen que ver con la producción del oxígeno, tan importante para nosotros los seres vivientes, y el nitrógeno serán severamente dañados. Porque algo que si afecta el medio ambiente afecta a todo el sistema de la Tierra. Y también las fuerzas meteorológicas serían negativamente impactadas. Nosotros los seres humanos tenemos que entender que nosotros vivimos en un sistema, y cuando digo sistema me refiero al planeta Tierra, donde todo interactúa uno con otro. Afectarse el mar afecta la atmósfera, afecta todos los sistemas que tenemos, y la verdad que es todo un desastre. Vamos a la tercera copa, que son los versículos 4 al 7. Esta tercera copa se derrama sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, que se convierten en sangre. Parece ser una contaminación del juicio anterior que afectó al mar. Primero se afecta el mar, como consecuencia esta copa ahora afecta uno de los tesoros más importantes para la raza humana, el agua potable, el agua que bebemos. El versículo dice: y oí al ángel de las aguas. Eso es interesante. Oí al ángel de las aguas. Esta declaración es conforme a la teología judía, que establecía ángeles que eran los protectores de los distintos elementos. Y es interesante que en Apocalipsis 7:1 menciona los 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Y en Apocalipsis 14:18 dice: y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego. Así que aquí, dentro de la teología judía, vemos esta asignación de ángeles controlando los elementos de la tierra. Y es interesante. Esta era la creencia judía, que los ángeles controlaban la naturaleza. Y en esta tercera copa afecta las fuentes de agua potable tan importante para la raza humana. Toda agua de consumo humano se contamina los ríos, los lagos, los manantiales y los pozos. De verdad que sería una de las mayores crisis ecológicas para el ser humano. Y es parecida a la tercera trompeta que se menciona en Apocalipsis 8 del 10 al 11. Y en aquella ocasión de esta tercera trompeta, recuerden que era una estrella que tenía como nombre Ajenjo, pero que en aquella ocasión afectó solamente una tercera parte de las fuentes de agua. Esta tercera copa afecta todo, así que es una situación bien difícil. Y en aquella ocasión de la tercera trompeta eran aguas amargas, y dice que murieron muchos hombres. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio, que vamos a estudiar las restantes copas. Ya estudiamos 3, nos quedan 4. Vamos a la cuarta copa. Esta aparece en Apocalipsis 8 al 9. En esta cuarta copa nos encontramos con uno de los daños ecológicos más dañinos para los habitantes de la tierra. Aunque todos son dañinos, pero lo que vamos a hablar ahora y lo que va a pasar es desesperante. El sol va a aumentar. Lo vamos a tener un sol con altas temperaturas, tan altas que quemarán a los seres humanos. Y aquí vemos que Dios permite lo que la irresponsabilidad, escuche bien, de las grandes industrias han provocado en el medio ambiente. Los científicos nos han dicho
que la denominada capa de ozono ha sido dañada a causa de los distintos gases que han sido lanzados al espacio. Esos gases que le ponen le ponían, porque ahora los cambiaron, a nuestros aires acondicionados. Y cuando liberaban esos gases, eso se iba al espacio y dañó la denominada capa de ozono. ¿Pero qué es el ozono? Bueno, el ozono son unas moléculas en una zona. El planeta nuestro tiene distintas zonas, pero hay una que se llama la estratosfera, que envuelve a todo el planeta como si fuera una burbuja y actúa como si fuera también un filtro. Pues eso está siendo dañado. Este filtro lo que hace es que nos protege de la dañina radiación ultravioleta que es producida por el sol. El sol produce unos rayos y Dios en su misericordia y en su sabiduría ha puesto esa capa, y esa capa es la que neutraliza. Este problema con la capa de ozono, según hemos investigado, lo comenzaron a notar los científicos para allá desde los años 1970, causando un agujero ubicado en la región de la Antártida. Este aumento de calor puede tener también otra causante, que es el llamado efecto de invernadero, que es un fenómeno natural cuando se absorben los rayos del sol y luego se redistribuyen en forma de radiación sobre la Tierra y que contribuyen al calentamiento global. Y eso nos está produciendo grandes problemas. Los glaciales se están derritiendo, están aumentando los niveles del agua y posiblemente, como veremos más adelante, muchas islas con niveles bajos van a desaparecer. Pero, según el versículo 9, los adoradores del anticristo no se arrepintieron y también blasfemaron a Dios. Vamos a la quinta copa. Fíjense que cada una de estos juicios divinos son más fuertes. La quinta copa aparece en los versículos 10 al 11 del capítulo 16, que es el que estudiamos. El versículo 10 dice: y el ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Este juicio va directamente al centro de mando, a lo que pudieran llamarse los cuarteles generales, que son donde está el centro de poder y la autoridad del anticristo. Pudiéramos decir a la misma capital del imperio del anticristo. Hay muchas especulaciones con relación al poder identificar dónde está ubicado este trono de Satanás. Algunos dicen que en Roma, otros dicen Babilonia y otros mencionan otros lugares. Yo he tratado de oír a que el mismo Apocalipsis me interprete y a que el mismo Apocalipsis me dé alguna luz. Y yo encontré que la expresión trono de Satanás en Apocalipsis se menciona en 3 lugares. Apúntelo. En Apocalipsis 2:13, en Apocalipsis 13:2 y en Apocalipsis 16:10. Entre estos 3 lugares, ahí es que se menciona la expresión trono de Satanás. Pero interesante es que en el mensaje de la iglesia a Pérgamo, en Apocalipsis 2:13, dice: y conozco tus obras. Y luego como que se hace una pregunta: ¿y dónde moras? Y luego como que viniese la contestación: donde está el trono de Satanás. Así que el mensaje de Apocalipsis nos arroja un poco de luz para tratar de interpretar qué es ese trono de Satanás. Pérgamo, esta ciudad donde estaba la iglesia, tenía muchas cualidades. Era la más famosa de todas las ciudades
del Asia y era la capital de Asia Menor durante, escuche bien, 400 años. Como centro cultural sobresalía a todas las demás ciudades y era famosa por una biblioteca que tenía 200,000 volúmenes y que sobrepasaba a la fama que tenía la biblioteca de Alejandría. Era famosa también, y aquí vamos, era famosa por su templo pagano dedicado al dios Zeus, que tenía un altar, escuche bien, este altar de 14 metros de alto. Y alguien dirá, ¿y en pies, hermano Mateo? Pues eran nada menos que 46 pies de altura. Y estaba ubicado en una saliente rocosa y el aspecto era como si fuera un trono gigante. Todos los días, durante todo el año, se ofrecían sacrificios en este lugar. Y también en Pérgamo, además de adorar al dios Zeus, se adoraba al dios Esculapio. Este era el dios de los curanderos. Y este dios tenía como símbolo una serpiente, que es el símbolo de la medicina hoy en día. Y además de eso, Pérgamo era el centro del culto al César y desde donde se difundía el culto al emperador romano, obligando a que todos los ciudadanos a quemarle lo que se llama una pizca de incienso ante el altar y declarar a viva voz: César es el Señor. Eso era en Pérgamo. Por eso es que le dicen el trono de Satanás. Concluimos diciendo lo siguiente: históricamente, Pérgamo era el centro del culto idolátrico del emperador romano, pero escatológicamente se hace referencia a la capital del gobierno del anticristo durante la gran tribulación. En estos versículos 10 y el 11 vamos a encontrar que la consecuencia es que vino un juicio de tiniebla y de dolor sobre este lugar, pero los hombres no se arrepintieron. Bueno, vamos a la sexta copa. ¿Dónde está? Los versículos 12 al 16. Con este juicio, el río Éufrates es impactado y se secó. Es algo sorprendente. Históricamente, este fenómeno de secarse los cuerpos de agua se han encontrado en otros lugares. Por ejemplo, el Mar Rojo, según Éxodo capítulo 14, versos 21 a 29, también se secó para que cruzara el pueblo. Y el río Jordán, mencionado en Josué capítulo 3, versos 13 al 17, también se secó. Este es el último juicio divino y es lo que se llama la batalla final. En el tiempo de Juan, el río Éufrates era la frontera oriental del Imperio Romano y detrás de ella estaba un grupo de personas que se le llamaban los partos, que eran los enemigos de Roma y el terror del mundo occidental. Estos son los reyes que, según menciona aquí, son los reyes de Oriente, llamados a la confrontación final en el lugar que es denominado Armagedón. Y pudiera declararse con certeza que esta va a ser la última guerra mundial. Esta guerra del anticristo lo que hace es que él intenta combatir contra el mismo Dios. Es aquí donde aparece la Trinidad diabólica. Si no lo había escuchado antes, en este versículo 13 del capítulo 16 tenemos la Trinidad diabólica. ¿Cuál es? Pues tenemos al dragón, que es el diablo. Tenemos a la bestia, que es el anticristo, y tenemos al falso profeta. Pero dice algo interesante, que de la boca de los tres salían tres espíritus inmundos en forma de rana.
La rana era considerado un animal inmundo. Y al salir de la boca de ellos, lo interpretamos como que son sus palabras inmundas, su pura palabrería, sus falsas declaraciones y palabras de engaño. Almagedón fue el lugar donde se libraron las grandes batallas más importantes de la historia del pueblo judío. Era un lugar conocido como de batalla y de desastre. Y en ese lugar será la gran derrota de los ejércitos del anticristo. Ahí Dios va a acabar con todos estos sus enemigos y el ejército que el anticristo trae. Y vamos a la última copa, versículos 17 al 21. Bueno, el versículo 17 declara, hecho está. ¿Y qué significa eso? Eso significa, en palabras nuestras, se acabó. Se refiere al fin y a la ruina del imperio del anticristo. Aquí tenemos la consumación de los juicios de Dios y tiene también algún parecido con la séptima trompeta que aparece en el capítulo 11, versículo 19. En el versículo 18 menciona un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, va a haber un sacudimiento tan fuerte que nunca se había sentido, que nunca se había experimentado, según el versículo 18. Sus consecuencias son: la gran ciudad fue dividida en tres partes. Algunos creen, un poquito difícil, algunas veces especulamos que se refiere a Jerusalén, pero no estamos muy seguros, pero dice la gran ciudad, puede ser que sea Jerusalén, dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y el versículo 20 dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. En otras palabras, es un cataclismo donde muchas islas literalmente desaparecerán. Dios cuide la isla de Puerto Rico. Esto cambió la forma de la tierra. Muchas islas van a desaparecer. Caerá también un granizo con el peso, mire hermano, de 100 libras. Es difícil imaginarse un granizo así, de ese tamaño. Pueden ser que sea una lluvia de meteoritos o de asteroides. El resultado de esta lluvia, de estos granizos tan grandes, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, ya que fue grande en gran manera. ¿Y cómo podemos concluir esta lección de las 7 copas? Bueno, los pecadores han desobedecido y han blasfemado a Dios por siglos. Y al final de cuentas, el juicio de Dios caerá sobre el impío y en contra del reino del anticristo, poniendo fin al mismo. Durante siglos, la iglesia ha estado predicando fielmente el evangelio de Jesucristo a todas las personas, pero no han querido obedecer al plan de salvación. Bueno, esto ha sido una lección extremadamente buena, pero son los juicios finales. ¿Qué es lo que resta? Que los hombres se arrepienten y lleguen a Jesucristo. Bueno, se nos terminó el tiempo. Será hasta nuestra próxima ocasión. Que el Señor les bendiga. Y como siempre, les habló su hermano Luis Mateo. Que el Señor les bendiga a todos.